Buenos días, vamos a presentar el proyecto elaborado para la asignatura Modelado Estructural de la Universidad Industrial de Santander, titulado Modelo de Visualización Financiera Campesina con Transformación de Productos Cacaoteros. El grupo de trabajo está conformado por Wilder Rojas, David Villabona y quienes habla, Sergio Bulcey. Antes de hablar del proyecto, es necesario introducirse a un concepto usado en el proyecto, la dinámica de sistemas. Es una metodología para representar fenómenos a partir de 5 lenguajes de cobertura y complejidad creciente, iniciando por la prosa, que es donde se describe el fenómeno, continuando por el diagrama de influencias, que muestra las interrelaciones entre las partes, haciendo énfasis en los ciclos de realimentación, continuando con un lenguaje exclusivo de la dinámica de sistemas, el del flujo nivel, en el cual muestra las acumulaciones que se dan a partir de las razones de cambio y las transformaciones que se dan en los diferentes procesos. Diagrama flujo nivel, que debe ser convertido en ecuaciones en diferencias, y ecuaciones en diferencias que al simular generan los comportamientos. Actualmente en Colombia, el gremio campesino viene sufriendo una gran crisis en la mayoría de ámbitos que rodean la economía campesina, donde la mayoría de productos agrícolas que son cultivadas tienen una mala remuneración económica. Debido a diferentes factores que lo afectan, el cacao está dentro de estos productos, donde la variación del precio a lo largo del año es común y se desconoce el factor determinante de este cambio. Muchos campesinos se ven obligados a vender su producto al primer postor, donde el precio que estos ofrecen está por debajo de los alcances financieros y motivacionales del campesino. En Colombia existen 52.000 familias cacaoteras que involucran pequeños y medianos productores, generando cerca de 165.000 empleos directos e indirectos en más de 400 municipios y 27 departamentos del país. En el proceso de producción del cacao, la mano de obra campesina juega un papel importante, ya que interviene en las fases iniciales de este proceso, como lo son la recolección, la fermentación y el secado. Pero en la mayoría de los casos, después de esta fase, los campesinos realizan la venta del cacao a diferentes compradores que se encuentran en las poblaciones más cercanas. Sin embargo, el precio por el cual les compran sus productos varían dependiendo de diferentes factores, entre los que está la época del año, la oferta disponible, y en otras ocasiones no está muy claro cómo se regula este valor. Debido a esta inestabilidad en el precio del cacao, se presenta una buena alternativa para mejorar esta situación, y es la de avanzar un poco más en las fases del proceso productivo, así poder darle un valor agregado al producto final, y esto lo pueden conseguir mediante la producción de los derivados del cacao, tales como el chocolate, el polvo de cacao o la manteca de cacao. Por lo que se busca con la dinámica de sistemas es permitir al campesino integrar todos los factores que intervienen en el ciclo productivo del cacao, proponiendo una transformación de este producto que muestre mejoras económicas en el precio y tenga más control de todos los factores que afectan día a día a la finca. En los antecedentes se tienen los siguientes autores con sus respectivos proyectos y resumen de ese mismo, que fueron una guía para el modelo que se está presentando. De allí se recalcan los modelos de la cadena productiva de cacao anteriores, que trata sobre la producción de cacao, y de un modelo de la cadena productiva de mango, que entrega la importancia de mejorar las oportunidades regionales y personales de cada productor. En el diagrama de influencias se tienen los siguientes elementos y sectores. En el primer sector, consumo, se tiene la población, donde se relaciona con el sector cultivo, específicamente con sembrar, para condicionar la siembra con la cantidad de consumidores de cacao. En la variable terreno del sector la finca, se tiene que entre más hectáreas tenga el terreno, más plantas sembradas habrán. Se empieza a evidenciar el primer ciclo de realimentación entre los elementos sembrar, cultivo, muertes y terreno, donde entre mayor número de plantas existan, más cultivos producidos van a crecer. Sin embargo, en el transcurso del crecimiento de las plantas se morirán algunas. Por tal motivo debe haber resiembra. Por la parte del sector producción, entre más cultivos producidos, mayor cacao seco o de acopio se tendrá, donde se tienen dos relaciones para obtener ingresos para el capital. Una es vender el cacao en acopio y otra es transformarlo en otros productos, lo que explica que entre más ventas, mayor ingresos en el capital, que se encuentra en el sector finanzas. En el sector de la finca y mano de obra se tienen los elementos insumos y jornal, donde cada cultivo tiene un mantenimiento y los jornales trabajan en ello, y esto genera mayor pérdida de dinero o ingresos para el capital, es decir, menos ingresos. De acuerdo al diagrama de influencias, se plantea este modelo a una población específica en un lugar,
como se evidencia en esta variable población inicial, que debe tener coherencia con la cantidad de hectáreas a sembrar. Esa población tiene un retardo de crecimiento de 12 meses y se tiene en cuenta los consumidores de cacao con el consumo per cápita. De esto parte la siembra de las plantas, donde en el sector cultivo se evidencia un proceso de crecimiento de plantas de un retardo de 24 meses. A su vez, habrá una probabilidad de morir de plantas del 0,004%. Estas plantas muertas, como se evidencia en la variable morir, dejan espacio en las hectáreas para volver a sembrar y tener el cultivo producido. Se recalca que la densidad de plantas son la cantidad de plantas que se puede sembrar en una hectárea, es decir, 1000 plantas por hectárea. De allí se pasa a la parte de la producción con un promedio producido de 12 meses para lograr el cacao seco, acopio, y así tener los dos escenarios. La primera es vender el cacao seco y la otra opción es transformar el cacao, que equivale al 90% de la producción del cacao en acopio, para tener otros productos y venderlo, lo que genera los ingresos que se añaden al capital con el que se iniciará este proyecto. Por parte de los egresos que restan al capital están los insumos de cada cosecha y mano de obra de los jornaleros, que se encarga del mantenimiento del cacao y la siembra. Cabe recalcar que este modelo utiliza meses como la unidad establecida de tiempo y se usa una cadena incompleta con condiciones ideales. En los dos escenarios usados para simular y encontrar el comportamiento adecuado se encuentran estos. Estos son medianos productores y se tienen en cuenta estos valores, donde su valor cambiante es el precio de cada escenario, aunque en la parte del cacao transformado, además de tener un precio más alto, también se tendrá unos egresos mayores. A continuación se explicará el comportamiento encontrado, con un video de los animadores. Bueno, ahora para analizar los comportamientos, pues vamos a mirar la siguiente gráfica. Bueno, acá tenemos, vamos a analizar los dos escenarios. El primer escenario vemos que es en el caso del cacao seco, y para eso tenemos estas 7 gráficas acá. Como podemos ver acá, estos tracks son, digamos, unos parámetros que se tienen dentro del modelo, por decir, como por ejemplo la cantidad de población, que son 6000, el parámetro de cambio, que es el parámetro que utilizamos para cambiar de escenarios, que en el caso del 1 es para el escenario de cacao seco, y cuando está en 0 es porque vamos a analizar el escenario del cacao transformado. Acá también podemos ver que está el precio de cacao seco, el precio de cacao transformado, el valor del capital y la cantidad de hectáreas. Bueno, para el caso del cacao seco tenemos que en la primera gráfica tenemos el acopio a través del tiempo, que como ya recordamos, el acopio es pues la cantidad de cacao, de kilos de cacao que es seco, que llegan ya al punto donde se va a vender. Y vemos que aquí hay algunos picos así variantes, porque esto se debe a la producción de cacao, que no es constante, sino que hay diferentes niveles de producción de acuerdo a pues a la época del año y a la temporada. También ahora en el segundo lugar tenemos que otros productos, que son los subproductos del cacao. Para este caso, como solamente estamos analizando el cacao seco, vemos que no va a haber subproductos de cacao, por eso está en 0. La siguiente gráfica es el terreno en el tiempo. En este caso son las hectáreas disponibles que tenemos nosotros para sembrar. Como vemos acá, para este caso utilizamos que había una disponibilidad de 10 hectáreas, las cuales van disminuyendo a medida que vamos sembrando. Y vemos acá que hay algún momento en que se empieza a subir y vuelve a bajar. Esta subida es cuando empiezan a morir plantas y empieza a haber una disponibilidad de terreno para volver a sembrar algunas plantas. Y como vemos, no es mucho, ya que la muerte de plantas pues no es una medida así muy elevada. Ahora en este lado tenemos la tabla de ingresos versus egresos, que como podemos ver, los egresos son la línea roja, los egresos la línea azul, y que priman los ingresos sobre los ingresos, o sea, tenemos mayores ingresos en comparación a lo que estamos gastando. Y cabe aclarar que en este espacio inicial, donde vemos que no hay ingresos y hay egresos, eso corresponde al periodo en el que el cultivo está creciendo hasta que ya llega a empezar a producir, ya que en este periodo pues no vamos a tener ingresos y pues vamos a tener que invertir en los diferentes
insumos y mano de obra que requiere pues para poderlo cuidar mientras empieza la producción, que ya es cuando se empieza a tener ingresos. Acá en la siguiente gráfica tenemos capital versus tiempo, que como podemos ver el capital inicial va a descender hasta llegar a un punto donde ya empieza a subir y se empieza a recuperar. Esto pues corresponde también con el tiempo que se gasta en el cacao empezar a producir. Entonces mientras todo el tiempo en que empieza a producir pues va a haber una disminución de capital, pero ya cuando empezamos a tener ingresos vemos que el capital empieza a tener una recuperación gradual. Y podemos ver que en un tiempo moderado vamos a tener una recuperación de ese capital inicial. Acá en esta gráfica tenemos tres variables que son sembrar, cantidad muerta y cultivo producido. Sembrar es el número de plantas que sembramos al comienzo. Para este caso pues va de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tenemos disponibles. Cultivo producido es cuando las plantas ya están en la etapa de producción, o sea, cuando ya han crecido completamente. Que como podemos ver, pasado el tiempo que necesitan para crecer, va a aumentar, que ya estas son las plantas que empiezan a tener su producción. Y cantidad de muertos son las plantas que van muriendo durante su ciclo de vida. Las que van muriendo y van quedándose atrás. Y por último, tenemos la tabla de población versus tiempo. Y para este caso nosotros pues comenzamos con una población. Esto es para una población pues pequeña, pero utilizamos que más o menos cada año la población empieza a crecer de acuerdo pues al índice de crecimiento poblacional que tenemos pues en este caso para Colombia. Y de acuerdo a eso pues la población va creciendo de acuerdo a este porcentaje. Ahora vamos a pasar al siguiente escenario, que es el del cacao transformado. En el cacao transformado vamos a ver que el acopio en el tiempo pues se mantiene porque igual el cacao va a llegar hasta el punto de acopio. Ahora, ¿qué cambio acá? Que ahora otros productos vamos a empezar a tener, ya que el acopio ahora lo empezamos a pasar a otros productos para empezar a obtener los subproductos de cacao, que es lo que se quiere en este escenario. Hectáreas y tiempo sigue lo mismo porque el cultivo de cacao se mantiene igual. Ingresos y egresos al inicio es igual. Y aquí ya pues tiene un mismo comportamiento, pero ya cambia en comparación al anterior escenario, empieza a cambiar los valores ya de acuerdo a los costos, o sea, a los costos que tiene transformar el cacao y también a los ingresos de más que tiene al vender el cacao transformado. Y el capital contratiempo tiene un comportamiento similar al de cacao seco, pero podemos ver que este se empieza a recuperar un poco más rápido. En la tabla de siembra versus tiempo se mantiene también el mismo comportamiento y el de población también es el mismo comportamiento. Bueno, pero ¿qué queremos? O sea, la principal idea de nuestro modelo y digamos la idea que va acorde a lo que tenemos planteado es el siguiente, y para eso vamos a mostrar la siguiente gráfica, que es la comparación de los dos escenarios con una variable muy importante para este modelo, para este caso, que es la del capital. Acá vemos que están pesos, acá en tiempo, y la línea roja corresponde al cacao transformado y la línea azul corresponde al escenario del cacao seco. ¿Qué podemos ver? El comportamiento, como ya había dicho, para ambos es el mismo al comienzo, que el capital va a disminuir hasta un punto donde empieza el aumento de ese capital gradualmente. Pero donde radica la principal diferencia, digamos, lo que va acorde a lo que nosotros hemos planteado, y es que podemos ver que el cacao transformado empieza a dar más rédito que el cacao seco. Y a medida del tiempo vamos a ir obteniendo mayores ingresos con la transformación del cacao que el cacao seco. Que esto es, digamos, lo primordial de nuestro modelo y lo que queremos demostrar, que al momento de nosotros pasar de solamente vender cacao seco a darle un valor agregado y empezar a obtener y a vender los subproductos del cacao, o sea, con la transformación del mismo, pues se va a obtener unos mayores ingresos y las personas, los cultivadores del cacao, van a empezar a obtener unos mayores ingresos que solamente quedándose en este proceso
y pues esto les va a ayudar tanto a obtener más ingresos como a poder tener que el cultivo sea más sostenible y que la recuperación de, por ejemplo, la recuperación de su capital sea más rápida. Algunas de las recomendaciones que quedan para la continuación de este proyecto es plasmar un poco más la relación que tienen los ingresos con la compra de terreno, ya que uno de los principales objetivos de este proyecto era que el campesino pudiese aumentar su capacidad de producción, y una buena forma es creciendo la cantidad de cultivo cosechado en hectáreas. Muchas veces en las fincas existen diferentes tipos de cacao. En este proyecto se trabajó con cacao injerto, ya que este es más rápido en dar el producto o en dar el fruto. Los subproductos en los cuales se convertía este cacao en acopio se trabajaron con conceptos de oferta y demanda, ya que pues diferentes subproductos mostraban mejores resultados en cuestiones de ingresos, ya que necesitaban pocos insumos para obtener este producto final. Los egresos fueron un poco constantes, pero se quiere plasmar un poco que estos son variantes dependiendo de la cantidad de cacao y de la época del año. Algunas conclusiones que quedan es que el modelo mostró mejores resultados para productores con mayores hectáreas, ya que pues aquí la inversión inicial que se hacía era recuperada rápidamente en el tiempo, pero pues los campesinos de mediana y baja producción, el efecto tarda un poco más en notarse. Los subproductos en los cuales este cacao en acopio era transformado, se quería mostrar que estos daban mayores ingresos, que de cierta manera el campesino no se quedara sesgado por entregar el cacao en pepa, sino que pueda notarse que si lo convierte o lo transforma va a obtener mayores resultados que le van a permitir recuperar esta inversión y que va a obtener una mayor ganancia en su capital. Y algunas de las bibliografías o las fuentes que obtuvimos para realizar este trabajo de investigación están aquí, y pues muchas gracias.